Hola, hoy te vamos a hablar de tres tipos de contratos y sus obligaciones mercantiles. El primer tipo de contrato es el de depósito, pero antes de hablar de este contrato, tenemos que saber en qué consiste el depósito. Este se celebra entre dos partes. Una se compromete a guardar un bien perteneciente a la otra parte y restituirlo a su dueño posteriormente cuando éste lo necesite. Ahora sí, ¿qué es un contrato de depósito? Es un contrato por el cual una persona llamada depositante entrega mercancías al depositario para que ésta las guarde o custodie por un tiempo determinado. El depósito comercial, por naturaleza, debe ser remunerado. Por otro lado, el depósito es bilateral, es decir, el depositante le corresponde pagar la remuneración a la que tiene derecho por ley el depositario. A este último también le asiste la obligación de cuidar el elemento y restituirla cuando el depositante lo solicite o cuando se venza el plazo del depósito. El depósito comercial es un contrato de carácter real, ya que se perfecciona con la entrega de las cosas o mercancías al depositario. Es un contrato principal que no depende de otro para existir. En el artículo 1177 nos habla sobre el derecho de la retención, en el cual habla de que el depositario podrá retener depositada para garantizar el pago de las sumas liquidadas que le debe al depositante, relacionadas directamente con el depósito. El objetivo es la conservación y la custodia de las cosas, mercancías o artículos que se dan al depositario con un fin. Por esta razón, la responsabilidad del depositario en caso de un deterioro o pérdida del elemento dado en depósito responderá hasta la culpa más leve según el artículo 1171 del Código del Comercio, que expresa lo siguiente. El depositario responderá hasta de culpa leve en la custodia y conservación del elemento. Se presumirá que la pérdida o deterioro se debe a culpa del depositario, el cual deberá probar la causa extraña para liberarse. Por último, hay que tener en cuenta que en el depósito comercial el depositario puede ejercer derecho de retención sobre el elemento depositado como garantía de que se le paguen las sumas líquidas que le deba al depositante relacionadas con el contrato de depósito, por ejemplo, que se le deba la remuneración a la cual por ley tiene derecho. Regulación legal del contrato de depósito comercial. El contrato de depósito comercial está regulado en Colombia por el Código de Comercio a partir del artículo 1170. Remuneración del contrato de depósito comercial. La remuneración o pago a la que tiene derecho el depositario, según lo establecido en el Código de Comercio, debe ser fijado en el contrato de depósito. Cuando no se fije en el contrato, será el de la costumbre mercantil y a falta de dicha costumbre, dicho pago será fijado por expertos en el tema. El contrato de hospedaje, que sea mercantil cuando el alojamiento y servicios accesorios que presente la empresa dedicadas a esa actividad. El contrato de hospedaje que adjuntará el reglamento que expida los funcionarios u organismo que determine el gobierno. El reglamento oficial para limitar las cuantitativa de la responsabilidad de empresarios, cualquier que sea el monto de los prejuicios que determinado contrato, el empresario se procederá ante el testigos a elaborar, suscribir el inventario de efectos de equipaje del cliente y podrá retirarlos del alojamiento. Los OPDs tendrán derecho a residuos empresarios o administradores de hoteles, fonda de pensiones, coche, camas, clínicas sanitarios, hospitales y empresas similares de dinero y objetos de valor y para sus custodia el empresario solo podrá negarse cuando sea el objeto de cuantioso de valor que específicamente es voluminoso. Primero, ¿por qué el vencimiento del plazo? Falta plazo de avisos dado para unas partes de otras de 12 horas anticipación. Tercero, falta de pago. 4. ¿Por qué la información reglamentos oficial? Y quinto, ¿por qué las demandas causalmente, especialmente si
usted pagaré su cuenta de empresario. Podrá llevar los bienes a un matrillo autorizado para que sean generados en la pública subasta productos que se pague el regalete de kit líquido, depositar en el banco la disposición del cliente. El tercer tipo de contrato es el de la fiducia mercantil. Esto es un contrato o negocio jurídico con el que se constituye un patrimonio autónomo para que sea administrativo por la fiduciaria, en beneficio de un tercero designado en la fiducia. ¿Qué es una fiducia mercantil? La fiducia consiste en la figura mediante la cual el fiduciante transfiere la propiedad o dominio de uno o más bienes al fiduciario, para que éste lo administre o enajene para cumplir con el objetivo de la fiducia definido por el fiduciante. Por ejemplo, es el caso del padre que constituye una fiducia para financiar la universidad de su hijo, de modo que la fiducia administrará los bienes que le han sido transferidos para cuando el hijo beneficiario ingrese a la universidad, los venda o con su producto financie sus estudios. La fiducia también permite que el beneficiario de ella sea el mismo fiduciante, como por ejemplo, que cuando éste llegue a determinada edad o condición, la fiduciaria se encargue de su cuidado con el producto de los bienes que le han sido transferidos. Partes que intervienen en la fiducia mercantil. Por lo general, en el contrato de la fiducia mercantil podemos destacar dos partes, las cuales son fiduciante y fiduciario. Pero en realidad, en este contrato hay tres partes, las cuales se denominan fiduciante, fiduciario y beneficiario. El fiduciante es quien entrega o transfiere cierta cantidad de bienes a otra persona para que éste cumpla lo estipulado en el contrato. Es quien fija las condiciones de la fiducia, su objetivo o finalidad, y el beneficiario. El fiduciario es la persona encargada a quien el fiduciante le hace entrega de los bienes para que los administre según sea el caso, cumpliendo con la finalidad establecida en el contrato. El fiduciario debe ser la entidad autorizada para ello, como entidades financieras, las sociedades fiduciarias. El beneficiario es la persona que se beneficia de la administración de los bienes que realiza el fiduciario. También puede ser llamado fideicomisario. En algunas ocasiones el fiduciante también ocupa el lugar del beneficiario. Constitución del contrato de fiducia mercantil. De acuerdo al artículo 1228 del Código de Comercio, la fiducia mercantil se debe construir mediante escritura pública que, dependiendo del tipo de bien transferido, requiere ser registrada o inscrita. Tal es el caso de la fiducia mercantil sobre un inmueble que debe ser inscrita en la Oficina de Registro Público. Cuando se construye una fiducia mercantil, se crea un patrimonio autónomo separado tanto del fiduciante como de la fiduciaria. Señala el artículo 1233 del Código de Comercio que para todos los efectos legales los bienes fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo del fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios y forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo. En consecuencia, los bienes o propiedades con las que constituye la fiducia salen del patrimonio del fiduciante, lo que constituye una clara separación de bienes. La fiducia mercantil en garantía. Esta es utilizada como sustituto de la hipoteca o la prenda para garantizar créditos. Esta ofrece una garantía para el cumplimiento de la fiducia, puesto que los bienes que la conforman no pueden ser embargados ni al fiduciante ni al fiduciario, y el fiduciario solo lo puede enajenar para dar cumplimiento de la fiducia. Deberes del fiduciario en la fiducia mercantil. Los deberes del fiduciario son los que hayan establecido en el contrato de la fiducia mercantil, pero el Código de Comercio establece que además de los deberes del fiduciario señalados en el acto constitutivo, se deberán cumplir los establecidos en el artículo 1234 del Código de Comercio, los cuales además no pueden ser delegados por el fiduciario. Entonces, las obligaciones del fiduciario, además de las establecidas en el contrato de la fiducia mercantil, son ejecutar acuciosamente todos los actos que sean indispensables para conseguir el objetivo por el cual se constituyó el contrato de fiducia, tener separados los bienes de la fiducia de sus bienes y de los bienes objeto de otros contratos de fiducia. Los bienes del negocio fiduciario los debe invertir de la forma y del modo establecido en el contrato, a menos de que se haya estipulado que podía actuar de la manera que le pareciera conveniente. Le corresponde la defensa y protección de los bienes fideicomitidos contra cualquier acto que provenga de un tercero, del beneficiario o del mismo constituyente del negocio jurídico.
Cuando tenga dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o cuando debe apartarse de las autorizaciones contempladas en el contrato, podrá pedir sugerencias al superintendente bancario cuando la situación lo amerite. Gestionar el mayor rendimiento posible de los bienes que constituyen la fiducia. Para lograr dicho objetivo, cada acto que realice será oneroso y con terminaciones fructíferas, a menos de que se haya estipulado otra cosa en el acto constitutivo del negocio jurídico. De acuerdo al artículo 1236 del Código de Comercio colombiano, el fiduciante tiene los siguientes derechos. Lo que se hubiera reservado para ejercerlos directamente sobre los bienes fideicomittidos. Revocar la fiducia cuando se hubiera reservado esta facultad en el acto constitutivo. Pedir la remoción del fiduciario y nombrar al sustituto cuando haya lugar. Obtener la devolución de los bienes al extinguirse el negocio fiduciario si el elemento distinto no se hubiera previsto en el acto de su constitución. Exigir rendición de cuentas. Ejercer la acción de responsabilidad contra el fiduciario. En general, todos los derechos expresamente estipulados y que no sean incompatibles con los del fiduciario o del beneficiario o con la esencia de la institución. La fiducia mercantil se constituye para beneficio de una determinada persona, así que la persona tiene algunos derechos según el artículo 1235 del Código de Comercio. Exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el cumplimiento de ellas. Impugnar los actos anuales por el fiduciario dentro de los 5 años contados desde el día en que el beneficiario hubiera tenido noticia del acto que da origen a la acción. Y exigir la devolución de los bienes dados en el fideicomiso a quien corresponda. Oponerse a toda medida preventiva o de ejecución tomada contra los bienes dados en fiducia o por obligaciones que no los afectan en caso de que el fiduciario no lo hiciere. Pedir al superintendente bancario por causa justificada la remoción del fiduciario y como medida preventiva el nombramiento de un administrativo interino.